Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre el diálogo, las implicaciones del diálogo, que todavía es un tema de actualidad, un tema que es noticioso. Y por supuesto hablaremos de la revolución del sistema de justicia. Un tema que va a dar para varios programas porque es importante que todos y todas estemos en pleno conocimiento de qué ha querido el presidente Nicolás Maduro al crear una comisión presidencial para la revolución del sistema de justicia. Y para ese tema tenemos, por supuesto, un invitado especial, el diputado Julio García. Bienvenido, Julio, a nuestro programa. Gracias, Es Olga. abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, es diputado de la Asamblea Nacional, ha tenido varios cargos, de todas maneras, de orden político y con una gran trayectoria también académica en el área del derecho, conocedor del derecho constitucional, conocedor del sistema de justicia en profundidad, porque además fue constituyente y estaba presidiendo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, donde allí se debatió mucho el tema también de los cambios profundos que requería en este momento el sistema de justicia dentro de lo que ha sido el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana. Y ahora estás formando parte de varias comisiones en la Asamblea Nacional, entre ellas la Comisión de Contraloría y la Comisión de Interior. Estás allí Política Interior. participando. Okay. Y también acompañando a la vicepresidenta Iris Varela, la doctora Iris Varela, en todo este proyecto de adecuación y de reforma de las leyes de naturaleza penal. Bienvenido, Julio, háblanos un poco. Vamos a comenzar por el diálogo, porque sigue siendo un hecho noticioso la situación que se está dando en cuanto a la incorporación de diferentes sectores de la oposición que han asumido que la vía definitivamente es la política y ya se están viendo los resultados. Se presentaron algunas candidaturas, aunque tienen problemas, divisiones entre ellos, pues nosotros de alguna manera nos alegramos que el efecto del trabajo del presidente Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana haya resultado en el convencimiento de estos sectores a volver a la política. Así es. Bueno, con tu permiso, Olga, y quienes Bien nos ven. pueda. Ciertamente, bueno, estamos en una etapa muy importante, ¿no? Yo creo que estamos conociendo de los eventos políticos más importantes del país en los últimos 5 años y que tienen que ver con ese sector de las distintas oposiciones, el sector más radical, más rancio, en este momento se encuentra sentado con nosotros, con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en una mesa de diálogo en México, que ha servido como anfitrión, que ha sido, el Reino de Noruega ha sido, bueno, con una gran tradición sobre el tema del diálogo. El Reino de Noruega está siendo el facilitador y con el acompañamiento de los Países Bajos y del gobierno de la Federación Rusa, ¿no? Ahí estamos nosotros encontrándonos. Se hizo un primer memorándum de entendimiento en el cual se dieron las pautas generales, ¿no?, de lo que tiene que ser este proceso de diálogo del gobierno venezolano con lo que creo que llaman la Alianza Democrática, se hacen llamar ellos, que Plataforma unitaria, ¿no? Plataforma unitaria, sí. Ellos son, bueno, ahí están agrupados sobre todo los partidos del G4, este sector de la oposición, repetimos, que ahí se ve incorporado, bueno, personajes hasta como Freddy Guevara, que hasta hace poco estuvo privado de libertad por la Comisión de Distintos Delitos y que está ahí participando, ¿no? Es importante esta primera reunión. Recordemos que el método noruego habla de que nada está acordado hasta que todo está acordado, así está previsto en los espacios y en el memorándum de entendimiento. Sin embargo, se deja la puerta abierta para que se realicen acuerdos parciales, como los que acabamos de ver en este momento, que tiene que ver un acuerdo en el cual ambas partes reconocen la soberanía y se comprometen a la defensa de la Guyana Esequiba como territorio venezolano, y un segundo acuerdo parcial que tiene que ver con el reconocimiento y la búsqueda, la recuperación de los recursos venezolanos, los activos que tiene el gobierno y la nación, sobre todo porque son recursos de todos los venezolanos que están fuera, que están bloqueados, que están en manos de personas a las cuales no corresponden, ¿no? Son dos acuerdos sumamente importantes. Nosotros reconocemos y vemos en este espacio un camino que pueda permitir recomponer a este sector que abandonó la política, que se fue por la vía insurreccional, que abandonó la Constitución, que pretendió crear un gobierno paralelo, instituciones paralelas, prácticamente un Estado paralelo, y bueno, luego de un cambio de régimen que se pretendía lograr aquí en Venezuela, un cambio de régimen sobre nuestro gobierno, y que el cambio de régimen que se logró fue el de los Estados Unidos, en el cual ahora viene Biden con un gobierno del Partido Demócrata que ha suavizado de alguna manera la línea, ¿no? O quizá la confrontación verbal ha cesado.
suponemos que el gobierno de Biden ve que está agotada la vía insurreccional. Hay presiones también de las transnacionales petroleras, distintos sectores políticos. La misma Unión Europea también ha presionado para que de alguna forma esa mampara o esa fantasía que se montó sobre ese gobierno interino cese, porque en realidad pues con quien tiene relaciones es con el presidente Nicolás Maduro, con el canciller del presidente Nicolás Maduro, la Unión Europea, los mismos Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso, es sumamente importante, ahí pareciera que estos señores son los representantes del gobierno de los Estados Unidos, están sentados y seguramente esperan instrucciones, se sientan ahí porque el gobierno de los Estados Unidos así lo permitió. Y bueno, pero de alguna forma se está nacionalizando el conflicto, que era una de las cosas que siempre hablábamos nosotros cuando hablábamos del diálogo. Lamentablemente la oposición le entregó la batuta del conflicto político a los Estados Unidos. Ellos asumieron la vanguardia de esto y bueno, con una afección al país generalizada, 5 años de iniciativas unilaterales que se produjeron en contra de nuestra nación y que ahora tenemos que sentarnos en una mesa, y gracias a que el presidente ha hecho concesiones unilaterales, porque el tema del Consejo Nacional Electoral, acordado, aunque nosotros tenemos una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, acordamos poner a dos rectores que son evidentemente cercanos a la oposición. Bueno, son medidas o muestras de buena voluntad unilaterales del presidente que ha permitido que avancemos en esto, en el cual un sector que hace un año estaba pidiendo sanciones, estaba robándose los recursos que aún sigue manejando de los venezolanos, que estaban bajo la vía insurreccional, hoy están diciendo que van a ir a elecciones, ¿no? Entonces, un gran logro, primeramente del presidente, que ha sabido llevar los hilos de esto, y segundamente, por supuesto, para el país, porque casi todos los sectores están entrando en el carril democrático, pretenden ir a unas elecciones, están llamando a votar en este momento a un CNE que viene siendo conformado como los anteriores, y que bueno, que el 21 de noviembre tenemos una demostración que seguramente habrá observación, algún tipo de observación de la Unión Europea, y unas elecciones legitimadas por los sectores políticos que esperamos reconozcan los resultados, ¿no? Ciertamente, para todos es importante lo que está ocurriendo porque, sobre todo desde el 2017, cuando se presentaron los actos terroristas, en el que estaba involucrado, por supuesto, sectores que están sentados, se ha trabajado en que vuelvan a la política. Estamos hablando de 4 años después, por fin se logra parte del objetivo de traer a la política a estos sectores que sirven a intereses extranjeros. Pero mucha gente, y lo hablé la semana pasada, mucha gente, y el presidente ha dado respuesta a eso, el presidente Nicolás Maduro, se pregunta, bueno, efectivamente entendemos que la paz de Venezuela y la paz de la región vale mucho. Y una forma de hacer justicia frente al crimen del cual somos víctimas permanentemente es estar con cierta estabilidad política, ¿no? Claro. Pero se preguntan, ¿qué va a pasar con delitos de naturaleza terrorista, delitos cometidos contra los derechos humanos, que por supuesto hasta pedir el bloqueo es un delito de lesa humanidad? Sí. Cuéntanos un poco cómo aclarar el panorama y entender que los procesos tienen su tiempo. Bueno, fíjate, las negociaciones nunca son un espacio agradable para nadie, ¿no? Llegar a estos espacios es complicado. Yo he tenido que participar en algunos espacios de diálogo con la oposición. Se toman decisiones que son difíciles, que no todo el mundo las acepta. Generalmente este tipo de diálogo se hace en secreto, como fue el caso colombiano, que también tuvo la facilitación del Reino de Noruega. Y se hicieron 5 años en secreto. En este caso, en las negociaciones en lo que llamaron el Oslo Barbados, se trataron de hacer en secreto, pero se filtró y luego se hizo público, ¿no? Porque las presiones de los grupos sociales, de los medios de comunicación, de los mismos partidos, pues hacen complejo esta tarea, ¿no? Y hay que entender que cuando se va a negociar, ambas partes tienen que ceder para que vaya algún avance, pues no puedes permitir que solo una parte ceda, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos viendo, estamos expectantes porque no conocemos realmente los detalles de cómo se han venido dando estas negociaciones. Sin embargo, habrá que entender algunas decisiones que seguramente van a ser complicadas. Bueno, el mismo hecho de que una persona que hace unos meses estaban pidiendo bloqueo contra el país, diciéndole que se congelaran los recursos, que nuestro país debía morirse de hambre para que colapsara y salieran del gobierno revolucionario, hoy están presentándose como candidatos de la oposición a gobernaciones, Américo de Gracia en Bolívar, y una cantidad de estos señores que están, bueno,
tranquilamente con su cara bien lavada llegan a presentarse como gobernadores, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir tolerando, ¿no? Porque en esto, de alguna forma va a haber seguramente un acuerdo, siempre los espacios de diálogo tienen acuerdos de justicia transicional y una cantidad de cosas que Es tienen que ver con ello y que, bueno, importante, así es. procesos de amnistía, este tipo de cosas que no son agradables para nosotros, que nos sentimos agredidos para nosotros, que nos sentimos ofendidos, pero bueno, son acuerdos que se dan en búsqueda, por supuesto, de mejoras para el país, en este caso, de un respiro económico que nos permita, en algún sentido, la flexibilización de las sanciones o el levantamiento definitivo. Exactamente. Nosotros tenemos también que comprender, digamos, que la lucha por la estabilidad y la paz de la región le ha costado al presidente de la República, le ha costado mucho a la revolución, porque bueno, es una lucha contracorriente porque estamos ciertamente asediados permanentemente y parte importante del asedio es precisamente el tema de las medidas coercitivas que bloquean los activos de Venezuela y el dinero del cual Venezuela dispone para alimentos y medicinas. Por allí hablando de los éxitos, uno de los éxitos de la mesa de diálogo, además de 4 años de trabajo que tienen un resultado, que es sentar a estos sectores violentos, que vuelvan llamándolos a la política, es efectivamente el reconocimiento incuestionable de la República Bolivariana de Venezuela y de la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de la persona del presidente Nicolás Maduro y de todo el equipo, el gabinete y también del resto de las ramas del poder público, porque allí está encabezando la reunión el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, lo cual implica para el mundo que no cabe duda quién es la autoridad dentro de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación de cómo debe visualizar esto o cómo aspiramos que visualice esto la comunidad internacional? Bueno, primero, yo creo que se truncaron todos los caminos verdes para estos sectores de la oposición. El nuevo gobierno de los Estados Unidos ve que esa vía está agotada, aunque nosotros no creemos que ellos vayan definitivamente a ceder y vamos a ser amigos de los Estados Unidos al cabo de unos meses, ¿no? Sino simplemente entendieron que esa ruta del gobierno paralelo y todos los experimentos que se han hecho sobre Venezuela, porque nosotros hemos sido un laboratorio de los diferentes métodos para cambios de régimen, bueno, bloqueo, Sí, sanciones, revolución de colores, golpes de Estado, revoluciones de colores, una cantidad de cosas, golpes institucionales que no se han logrado, ¿no? Entonces, en este cambio de tono del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, que además era una exigencia, repito, de la Unión Europea, que decía, bueno, ya a principios de año decían, ya hay una nueva Asamblea Nacional, esta Asamblea culminó su periodo constitucional, como no vamos a seguir reconociendo al señor Juan Guaidó como presidente, ni a la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, yo todo un entramado internacional que había que resolver, y creo que esto fue la salida más decorosa que encontraron, además que el presidente Nicolás Maduro tenía tiempo pidiéndolo. El presidente había dicho, quiero conversar con los Estados Unidos, quiero conversar, y en algunos momentos, él ha contado algunos episodios que hubo espacios donde estuvo cerca de una reunión con el mismo Donald Trump. En este caso, ya abierto la posibilidad, hemos entrado en este escenario de diálogo, hay un reconocimiento tácito, además porque se dice las reuniones entre la plataforma unitaria y el gobierno venezolano, ¿no? Y al sentarse ellos están reconociendo la autoridad del presidente Nicolás Maduro. Esperemos que este segundo punto, este acuerdo parcial, definitivamente permita la recuperación de activos como Monómeros Colombo Venezolano, que es una empresa que tiene un valor aproximado de $2.000 millones que se encuentra en Barranquilla, que hoy el gobierno colombiano, a través de la Superintendencia de Empresas, le ha puesto la mano. Esta empresa está siendo administrada hoy por el gobierno colombiano. Así es. Con diferentes excusas, que bueno, que no están llevando bien la administración, pero hoy está siendo administrada. Y hay que tener mucho cuidado que no nos vayan a robar esa empresa. Citgo, que es el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior, aproximadamente $14.000 millones y que produce unos $500 millones en dividendos al año. Esa empresa también tiene que ser recuperada, el oro que nos tienen en Inglaterra. Bueno, todos esos recursos deben ser puestos y que el presidente ha tenido la nobleza de decir, no me los den a mí. Vamos a dárselo a organismos multilaterales como el PNUD para que administre esos recursos y sean invertidos en medicamentos, en vacunas, una mano, una cantidad digamos, un de ejercicio de mano izquierda del presidente de la República, porque realmente nosotros tenemos derecho a manejar nosotros nuestros Por propios eso, pero recursos. bueno, ha sido tan noble aún en decirle, no me den los recursos a mí, entréguenselos a organismos de las Naciones Unidas para que ellos se encarguen de comprar vacunas, de comprar medicinas y llevar a Venezuela. El caso de los niños, siempre es una bandera, el caso de los niños que solicitan y que requieren Trasplante trasplante. de médula. Hay 4 niños ahorita en Argentina que aún no le han retirado, por la presión que se ha hecho, no le han retirado el apoyo a la Fundación Simón Bolívar.
pero hay más de 20 niños que quedaron de alguna forma varados en Roma, que estaban esperando trasplante de médula ósea, un tratamiento que tiene un costo aproximado de 800.000 euros. El trasplante de hígado, 200, 300.000 dólares. Y eso no se ha podido hacer hoy. Bueno, hay una campaña que pretende achacarle la culpa, reactiven los trasplantes ya, como si fuese algo tan fácil de responsabilizar al presidente Nicolás Maduro cuando era un plan que traía la Fundación Simón Bolívar, que atendió a más de 500 niños con patologías de estas que llaman catastróficas. Y ese dinero hoy está represado. Entonces, bueno, nosotros aspiramos que en esta primera mesa que se va a atender el tema humanitario, que se va a revisar el tema de los recursos de Venezuela, se tomen estos casos en consideración, los pacientes oncológicos, los pacientes renales, una cantidad de personas que requieren urgentemente porque se están perdiendo vidas. Lo decía Jeffrey Sachs. Entre 2017 y 2018 hubo más de 40.000 bajas, 40.000 muertes de venezolanos producto de las sanciones. Ahora sin contabilizar lo que hemos llegado hasta el día de hoy, donde se mueren pacientes por no poder acceder a un tratamiento oncológico que el gobierno revolucionario a través del Seguro Social lo garantizaba, los tratamientos de VIH, en una cantidad de dificultades que se han presentado y que bueno, hoy nos toca a nosotros sentarnos con esta gente. Aspiramos y creemos que es por un bien mayor, que es la definitiva levantamiento de las sanciones que nos permitan a nosotros. Nosotros no queremos que nos regalen nada, que nos permitan disponer de nuestros recursos, que nos permitan vender nuestro petróleo. Y bueno, pareciera que se está abriendo una ventana muy importante. Estos sectores hoy reconocen al gobierno, reconocen la Constitución, se están comprometiendo en encauzarse dentro de ella, encarrilarse dentro de la Constitución. Y bueno, que en definitiva nosotros podemos enrumbar el país nuevamente hacia donde un país donde las diferencias políticas se diriman en la arena política. Así es. Nos vamos a un corte y continuamos con el diputado Julio García analizando, digamos, que las grandes ventajas para la nación y para la región del diálogo que se ha estado dando en México, y también hablaremos ya de la revolución del sistema de justicia. Retornamos en la balanza con nuestro invitado de hoy, el diputado Julio García, abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tiene una larga trayectoria política, a pesar de que es un hombre muy joven, tiene mucho tiempo dedicado a el proceso revolucionario y también a su formación académica como constitucionalista, y llevó adelante, como dije en el segmento anterior, en la Asamblea Constituyente, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una tarea importantísima, independientemente de que no hayamos avanzado hacia un nuevo texto constitucional. Allí se plantearon muchísimos elementos para el debate, porque todo sistema de justicia cada cierto tiempo tiene que ser revisado en todo país. Háblanos un poco de esta nueva faceta que ustedes, los diputados, por un llamado del presidente Nicolás Maduro y del Consejo de Estado, asumen la tarea de llevar adelante un proceso de revolución judicial, empezando por una tarea muy importante, que es descongestionar los centros de detención policial. Háblanos un poco en qué consiste, qué están haciendo. Esto es muy importante y vamos a explicar también por qué, razones de derecho, porque es importante hacer lo que están haciendo. Fíjate, bueno, el presidente convocó al Consejo de Estado por un clamor que bien se escuchaba, y un estruendo que había en la calle, ¿no?, que venía creciendo. El presidente, siempre llevándole el tiempo a estas cosas, entendió que era necesario convocar una figura como el Consejo de Estado, donde se agrupan todas las ramas del poder público, y es un ente además asesor de la presidencia, y toma la decisión de nombrar una comisión presidencial en la cual pone al camarada y diputado Diosdado Cabello, a la primera combatiente Cilia Flores como vicepresidenta, y a Lourdes, la magistrada Lourdes Suárez Anderson como secretaria de esta comisión, ¿no? Y de ahí en adelante ha empezado un proceso que fijó 3 etapas del presidente. Una primera etapa que tiene que ver con el descongestionamiento de los centros de detención preventivo, una segunda etapa que tiene que ver con las reformas legales necesarias al sistema de justicia, y una tercera etapa que sería la reestructuración, dependiendo de los resultados de las reformas, la reestructuración del sistema de justicia. Estamos terminando la primera etapa y hoy iniciamos con la segunda, precisamente. Hay 5 leyes que van a entrar en la agenda legislativa. Antes de entrar, diputado, a la segunda etapa, claro, háblanos un poco, porque es importante saber con qué se encontraron ustedes, diputados, abogados. Bueno, yo tuve la oportunidad también de participar en algunos abordajes. ¿Y qué encontraron allí? Que es importante que la gente conozca
en cuanto a sus derechos. Así es, fíjate. Nosotros, la realidad, y lo planteó el presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño, cuando inicia una primera exposición que se hizo en la Asamblea Nacional respecto a esto, luego de que nosotros hicimos unas visitas por recibir unas denuncias en Carora, estuvimos aquí en la zona 7, aquí en Boleíta, cerca donde estamos precisamente, de, bueno, de hacinamiento, de malas condiciones, ¿no? Y se presenta, hacemos un primer análisis y se presenta una realidad que tenemos 45.000 privados de libertad en los centros de De detención preventiva. No, en los centros penitenciarios, Ah, ok. en las cárceles, pues, que llamamos, hay 45.000. Y en los centros de detención preventiva, llámese comisaría, subdelegaciones del 6CPC, calabozos de la PNB, comandos de la Guardia, habían 38.000. Casi paralelamente había La misma población un penitenciaria. sistema penitenciario paralelo que además no cuenta para nada con las condiciones necesarias para tener a esas personas ahí. Porque hay una cantidad de tratados en materia de derechos humanos que nosotros hemos firmado, además que la República ha ratificado, que tienen que ver con las condiciones. Y bueno, y si no estuviesen firmados ni reconocidos esos tratados, por unas condiciones dignas de la humanidad, pues, y nosotros somos un proceso revolucionario. Pero bueno, fue un problema que se vino acumulando, nos agarró la pandemia, el retardo procesal y una cantidad de cosas, y bueno, esa población creció. Ahí, en una celda de 20 por 20, habían 80 personas. Y por supuesto sin condiciones de ventilación, en algunos casos, ¿no? Pero en muchos era repetitivo, porque esos centros son para que la gente esté de manera transitoria. Unos 3, Mientras 4 es días. presentado a un tribunal, Claro. y bueno, se supone que luego de las 48 horas que la persona es presentada al tribunal, debe o irse a la calle o debe, bueno, ir a un centro de detención para procesado en este caso, ¿no? Pero eso no pasaba, sino de ahí, bueno, la gente hasta que no fuese penada, se fueron acumulando personas en estos centros de detención y en definitiva nos encontramos con un problema que podía estallar en cualquier momento, como fue la crisis carcelaria que hubo antes de que el comandante Chávez hiciera un ministerio para atender la situación y nombrar a la camarada Iris Varela ahí, ¿no? Entonces, atendimos el problema a tiempo, hemos hecho más de 50.000 entrevistas, uno por uno a todos los privados de libertad. 60 diputados que estamos desplegados bajo las órdenes del camarada Diosdado Cabello, y yendo penal por penal, centro de detención por centro de detención y escuchándonos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Cuál es el factor común? Que de ahí pudiera empezar uno a identificar algunas fallas que tenemos. La mayoría son muchachos muy jóvenes. Segundo, encontramos, bueno, que vienen de los sectores populares, familias humildes, pobres, morenos o color oscuro, negritos, pues. Generalmente es difícil encontrar un rico en la cárcel. Es difícil encontrar un rico en esto, ¿no? Eso nos da una señal de que, o nos corrobora algo que ya nosotros conocemos, que lo hemos venido estudiando, nosotros mismos lo hemos debatido contigo, que es el tema de que la justicia está criminalizando la pobreza. Entonces, Eso hay que explicarlo bien porque nosotros nos referimos a que el sistema de justicia tiene unos vicios que permite que el que puede pagar su libertad resuelva. Por eso es que estamos hablando que se criminaliza la pobreza, además, porque el que no puede tiene unos castigos severos. Y por otro lado, los delitos que están, digamos, tipificados en nuestro sistema penal, como en la mayoría de los sistemas penales que tienen un corte liberal, están enfocados a los delitos de propiedad. sí, Que son delitos menores, y en cambio los delitos grandes, delitos contra la patria, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra la vida, tienen menos castigo incluso que robarse un auto. Sí, entonces ahí generalmente ahí encontramos una variante. Y pasa mucho que ahí, o sea, lo hablaba hoy en un programa que tuve en la mañana, decía, mira, no hay supervisión de los cuerpos, de los organismos que organizan el sistema de justicia a quienes pertenecen. Un procedimiento puede empezar, o una persona puede caer presa por un mal procedimiento policial, una extorsión de un policía que no quiso pagar, y bueno, te siembran una pistola, te siembran un poco de droga, te siembran un puñal, dice que estabas robando, buscan un testigo o alguien que afirme eso, hace un acto policial y con eso vas preso. El fiscal, que muchas veces no se da la tarea, no puede generalizar, pero es común que no se da la tarea de investigar, sino solo con el acta policial pasa a la persona a un juez de control que tampoco investiga. Entonces una persona que no tenía ningún compromiso con la ley puede pasar 2 o 3 años de su vida preso. Entonces eso nosotros tenemos que evitarlo. Y generalmente son personas pobres. Son personas que no tienen doliente. Nosotros hemos encontrado muchachos ahí que, bueno, que no tienen familia, o están fuera del país, o cayeron lejos de su casa. Y la gente, si se le dificulta para comer todos en la casa, ahora imagínate llevarle comida todos los días a un preso. Es un tema complejo. Y bueno, en algunas policías cobran por darle la comida o cobran por el traslado, ¿no? Entonces se ha vuelto un negocio de eso. El presidente oportunamente lo entiende y bueno, nos manda allá. Y nosotros los 60 diputados estamos haciendo una pasantía
en estos centros penitenciarios, Impresionante. aprendiendo de las condiciones de que están estos privados de libertad, aprendiendo del derecho, por supuesto, revisando Y expedientes, aprendiendo que no esto, se debe repetir. y aprendiendo eso. Entonces ahora venimos a una etapa que, bueno, la reforma. Para cerrar lo que tiene que ver con el descongestionamiento, yo creo que es importante que hay sitios donde no puede haber privados de libertad. Y yo lo tengo que decirlo, en zona 7 no debe haber privados de libertad. No tienen las condiciones para eso. Y nosotros no vamos a hacer nada sacando una cantidad de personas ahorita que han salido porque les correspondía. Y es O sea, bueno hablar eso es de esos bueno, delitos eso es bueno porque aclararlo. El trabajo que ha hecho la Comisión de Reestructuración, de Revolución del Sistema de Justicia, que ha hecho el abordaje, se ha fijado en algunos parámetros para Exacto. determinar quién tiene derecho a permanecer en libertad, no necesariamente, o sea, no a no ser juzgado, va a ser juzgado, pero en libertad, Bien. porque además la Constitución establece, Así es. primero, la presunción de inocencia. Hasta que no haya un juicio que demuestre la culpabilidad, tú eres inocente. Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución establece que el juicio debe ser en libertad. Salvo contadas excepciones que la propia Constitución establece, la persona debe ser privada de libertad y debe estar motivada. Así es. Esta privación de libertad. Entonces la Comisión, lo que yo pude observar es que se diseñó unos instrumentos para poder analizar procesalmente qué condición tiene cada privado de libertad, cuántos años llevaba detenido, cuál es el delito, en qué fase está, y revisar el expediente para no ir ciegos a tomar decisiones. Eso es lo que hemos hecho. Fíjate, nosotros tenemos unos parámetros, hay unos delitos sobre los cuales nosotros no podemos otorgar. Además, nosotros digo, cuando hablo, nosotros hablo de todo el sistema de justicia, ¿no? Nosotros, es que los diputados, porque a veces dicen, no, que los diputados soltaron, no. Toda persona que es liberada o recibe una medida cautelar es porque un juez, su juez natural así lo permitió y firmó una boleta. Nosotros no firmamos boleta. Simplemente se revisan los casos y bueno, su juez natural toma la decisión de acuerdo a la decisión colegiada además de todo, del fiscal superior, del presidente del circuito, de todas las personas que estén ahí participando, ¿no? Entonces hay delitos a los cuales no se le puede otorgar beneficio porque fue una instrucción clara del presidente de la comisión, que es el camarada Diosdado Cabello: homicidio, extorsión, secuestro, abuso sexual, de tráfico de drogas en mayor cuantía. En esos casos nosotros no nos está dado a revisar porque, bueno, son casos muy complejos y que deben ir a juicio. ¿Qué sí podemos hacer? Adelántele su juicio, fíjele fecha para la audiencia, revisar por qué hay retraso procesal y emplazar al juez o al fiscal por qué no se ha hecho, ¿no? En otro tipo de delitos menores, nosotros podemos acordar de manera conjunta dar algún beneficio, una medida cautelar, o dar, en este caso, si ya la persona está penada, un beneficio procesal, una fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, que llaman confinamiento, arresto domiciliario, bueno, los diferentes figuras que establece el COP. En este caso, nosotros, y es bueno decirlo porque se han creado matrices que nosotros estamos soltando delincuentes a la calle. Las personas que han salido es porque el delito lo permite, porque la magnitud del daño causado no es tan grande y porque además ya tienen una cantidad de tiempo. Pero hay personas que nosotros hemos encontrado que admitiendo los hechos el día en que nosotros vamos a la jornada ya están pasados de la pena. Pero nunca se le celebró la audiencia, se difirió por diferentes circunstancias y esa persona no había podido ir a una audiencia ni siquiera admitir los hechos. Y muchas veces terminan admitiendo un delito porque ya han pagado gran parte de la pena y admitiendo un delito que no cometieron se pueden ir a la calle, ¿no? Entonces, es un tema que engloba muchas cosas. Lo que tú decías, la presunción de inocencia no es reconocida. El Ministerio Público lamentablemente no está actuando como parte de buena fe, que es lo que corresponde. Un fiscal no es un acusador. Es una cultura que se ha implantado y que no hemos logrado erradicarla del Ministerio Público, que es que toda persona que presentan debe ir presa y debe ser acusada. El fiscal es parte de buena fe, el fiscal debe investigar. Si cree que la persona es inocente, debe probar su inocencia y hacer un sobreseimiento con ello, porque la investigación no ha terminado. Pero habrá que ver cuáles son las estadísticas entre acusaciones y sobreseimiento. Seguramente las acusaciones son mayores, ¿no? Y eso fue un tema que creó, una cultura que se creó, que viene de la cuarta, que Luis Ortega la reforzó porque le daba bonos a los fiscales por la cantidad, la estadística, la cantidad de acusaciones que se hacían. Bueno, entonces los fiscales se convirtieron. Pero fíjense lo que instaló Luis Ortega, lamentablemente, es que creaba estas estadísticas, se comprometían en las acusaciones y todo esto formaba parte del sistema de extorsión que había implementado Luis Ortega en todo el sistema de justicia. Entonces, estamos luchando contra una mafia una cultura que se había creado y que, por supuesto,
se convierte en cultura en el momento que se repite y no hay nada que lo corrija. Así es. Es importante, diputado, porque muchos no conocen qué se está haciendo, ¿no? Es importante que en estos abordajes asiste el Poder Judicial, que es parte del sistema de justicia, a estos abordajes en cada centro donde se movilizan, asiste al mismo tiempo la Defensoría Pública, que son los abogados naturales, defensores que pone el Estado a cada uno de los casos, asiste también la Defensoría del Pueblo y asiste la Fiscalía, el Ministerio Público. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Entonces, estos que conforman, además de los diputados, que conforman el sistema de justicia, se instalan y allí resuelven, como si fuera un tribunal itinerante, las causas que lleva cada uno de los tribunales, en caso de que amerite. Es importante recordar que efectivamente se está haciendo este trabajo tan importante, miras a garantizar la justicia del pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano ha sido en gran mayoría, y por eso el presidente actuó, víctima de diferentes mecanismos de privatización de la libertad. La libertad se convirtió en un negocio. Entonces, todo este sistema, hay muchas personas involucradas que lamentablemente se prestan para cobrar la llegada de las comidas, para cobrar las actas, para dejar libres a las personas, aunque ameriten detención privativa. O sea, hay una cantidad de cosas que están resolviéndose gracias al empeño del presidente Nicolás Maduro, del Consejo de Estado en su conjunto, por supuesto, como órgano superior, y de la Asamblea Nacional, que tiene desde que se instaló en mente hacer una gran transformación del sistema de justicia para corregir los vicios que hay en la sociedad venezolana y que no permiten continuar de forma más rápida, de forma más efectiva, más transparente con el proyecto histórico de Bolívar. Y la justicia es un elemento fundamental para que la República sea efectivamente la cosa de todos, lo común, sea beneficioso para todos. Nos tenemos que ir a un corte y continuamos analizando el tema con el diputado Julio García, ya entrando en la segunda fase de lo que será la reforma, la transformación, la revolución del sistema de justicia. Okay. Continuamos en la balanza con el diputado Julio García, miembro de la Asamblea Nacional, diputado por Táchira, abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, con larga trayectoria, como hemos dicho en los dos segmentos anteriores, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista político, fue constituyente y está ahora en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional, Interior y Política, y también participando en diferentes comisiones que llevan adelante, especialmente esta comisión presidencial para la revolución del sistema de justicia. Recordemos que el sistema de justicia, cuando hablamos de eso, hablamos de un engranaje donde participa el Ministerio Público, participa la Defensa Pública, participa el Poder Judicial, participan los abogados, participan los órganos auxiliares de investigación, participa la policía. Es todo un sistema donde todos tienen que tributar al éxito y a la transparencia del sistema de justicia. En ese sentido, has hablado de 3 fases que se están llevando adelante por sugerencia del Consejo de Estado y por aprobación del presidente Nicolás Maduro y por mandato también del presidente Nicolás Maduro, y una de ellas está en la reforma de todo aquello que se considere necesario para que desde el punto de vista normativo se ajuste el sistema de justicia a la realidad de lo que ocurre dentro del sistema. Es decir, se adapta a la realidad de las necesidades de la población que está siendo, digamos, que está participando, que está siendo enjuiciada en el sistema de justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, que se ajuste al proyecto histórico, al proyecto bolivariano, al proyecto también del comandante Hugo Chávez, que era garantizar la mayor felicidad para el pueblo. Para eso tiene que haber una justicia que realmente equilibre los vicios de la sociedad. Háblanos un poco de qué estamos hoy. Hoy hay sesión de la Asamblea. Hablando de eso, del proyecto histórico, decía el Libertador que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y sobre ella descansa la paz y la igualdad, ¿no? Para que se garantice la paz y la igualdad en una sociedad debe funcionar la justicia. Hoy estamos empezando
y ya se ha iniciado este trabajo, parte de la segunda etapa que tiene que ver con las reformas legales. Hoy entran 5 normas que tienen que ver con todo el sistema de justicia en la primera discusión en la Asamblea Nacional. Hay otras que ya fueron aprobadas, como la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, que es una ley que pretende darle ese carácter de órgano, ¿no? Cuando se dice un órgano es porque, o un cuerpo, porque distintos órganos tributan a él, ¿no? Si no empezamos desde arriba, la realidad que nos hemos encontrado es que el sistema de justicia no funciona como sistema, sino funciona como parcelas aisladas que cada quien de alguna forma resguarda sus intereses, resguarda sus cuotas, y esto ha hecho que las cosas no caminen bien, ¿no? No hay acuerdo, no hay un mayor entendimiento entre los diferentes órganos, y esto se va en perjuicio del ciudadano, en definitiva. Entonces, ¿qué estamos planteando? La Ley Orgánica del Sistema de Justicia, que hay un cuerpo donde ellos se agrupen y donde se tomen políticas que sean además acatadas por todos, que sean las políticas criminales, las políticas que tienen que ver con el sistema de justicia, de rehabilitación, de todo eso, y que todo el sistema tribute a ellos. Hoy entra a discusión la primera discusión de la reforma del COP, del Código Orgánico Procesal Penal, que es quien rige en definitivo todo el sistema penal, es la ley adjetiva que regula el sistema penal, ¿no? Y donde están todos los procedimientos. Esta ley es fundamental. Nosotros tenemos un COP que viene copiado del código italiano, se vio en su momento como un código muy garantista ante la ley, el Código de Enjuiciamiento Criminal. Pasamos ahora a un nuevo sistema, pero bueno, que ha sido, yo siempre le llamo de alguna manera, digo que ha sido remendado 5 veces, ¿no? Se fue modificando, buscando un acercamiento con la realidad, pero en definitiva, los resultados nos dicen que esto que estamos viendo, lo que hablamos en el segmento anterior, tiene mucho que ver con que la norma no está funcionando bien o las cosas no se están haciendo bien. Entonces, sí, prefiero que hablemos de este tema porque quizás es lo fundamental, ¿no? El tema del Código Orgánico Procesal Penal tiene figuras, por ejemplo, yo he visto audiencias que se han diferido 35 veces porque no va la víctima. Tú puedes prescindir de la víctima porque en definitivamente quien tiene la titularidad de la acción penal es el Estado y representa a la víctima, el Estado, porque es uno de los agraviados y por eso está el Ministerio Público ahí, ¿no? Y la defensa pública. Pues, con una sola notificación debería prescindirse la víctima en el proceso, porque no puede ser que una persona por no ir a una audiencia difieran 35 veces. Hay que entender, este es el caso en que la víctima debe asistir Y no va. para que se dé la audiencia al acusado. Exacto, para que se dé audiencia del acusado que está preso, además, y que está esperando y puede esperar 3 o 4 años por una audiencia preliminar que debe hacerse en 45 días. Eso es una realidad. Tenemos figuras, por ejemplo, que es muy polémico, que es la apelación con efecto suspensivo. Que, bueno, el juez dicta una decisión en nombre de la República y por la autoridad en que está investido, y esa decisión que puede ser una medida cautelar o una absolutoria en juicio. O sea, va a decir, esta persona yo la voy a jugar en libertad porque el delito que tiene, considero yo como juez que no es para que permanezca privado de libertad. El fiscal tiene la potestad solamente de anunciar verbalmente que apela con efecto suspensivo, y esa decisión que tomó un juez queda suspendida hasta que la Corte decida, que en teoría debería ser en las próximas 48 horas, cosa que nunca pasa, cosa que se convierte en 6 meses. Una persona, que es lo más delicado en juicio, una persona que uno lleva a juicio, lo que cuesta hacer un juicio en este país. O sea, alguien que queda privado de libertad y que tiene que ir a juicio a demostrar su inocencia, promedio se lleva 2 años. En promedio, cuando eso, según los laxos del código, deberían ser máximo 6 meses. Además del daño humano, del daño social, es también el daño patrimonial para el Estado. ¿Tú sabes lo que le cuesta al Estado? Una persona privada, movilizarla, tribunales, una cantidad de cosas. Y vi un caso en estos días, unos camioneteros, una persona, choferes de autobús, le sembraron droga y lograron demostrar a una gente que no tiene dinero, o sea, para sí que pagó, porque son más limpios. Entonces, demostraron su inocencia en un tribunal, después de 4 años de privado de libertad. Entonces dicen, no, hay una directriz del Ministerio Público que todas las absolutorias en materia de droga tienen que ser apeladas con efecto suspensivo. O sea, empezar ese juicio otra vez, porque un juicio no solo es llamar expertos, o sea, es hacer una cantidad de cosas que, por cierto, y es muy difícil y muy cuantioso para el Estado, lo que cuesta movilizar un preso de Yari a Caracas, X cantidad de veces, que no es uno, sino son 100, son 200, que tienen que movilizarse diariamente. Entonces son figuras que se previeron en la ley y que hay que revisar, porque en definitiva o sea, el juez no es una parte del proceso, el fiscal sí lo es, el juez es el director del proceso, y si él toma una medida y da la libertad a una persona, eso debe respetarse. O sea, pero son figuras que están en la ley y que nosotros tenemos que revisar. Vamos a recordarle a quien nos escucha que estamos hablando ya como expertos en derecho, sí, ¿no? El diputado está haciendo unas reflexiones desde lo que además
observó, estudió, no solamente en su trayectoria, sino en la Comisión de Justicia, que se plantearon Así es. muchos problemas de este tipo. Fueron muchas familias a plantear situaciones, por ejemplo, con el caso de la apelación con efecto suspensivo, que ya lo explicó él, que se trata de una figura de la cual hace uso el Ministerio Público de forma abusiva, ¿ok? Porque bueno, aunque está permitido que lo haga, lo hace de forma abusiva. ¿Y qué gana con esto? Que las personas que a lo mejor ameritan estar con una medida sustitutiva por el delito Así que es. cometieron, por la situación que tienen, a lo mejor por la situación incluso de salud que puedan tener, una medida sustitutiva de la privación. Existen otras figuras que la persona sigue privada de libertad, O tiene un compromiso con la pero ley. hay un cambio de sitio de reclusión. Por ejemplo, en el caso del arresto domiciliario, la persona no es que va a ir a libertad, va a cambiar de sitio de Así es. reclusión. Y eso es importante que se sepa, que los jueces de ejecución de este país lo sepan. Pueden sustituir medidas privativas cuando se amerite por arresto domiciliario y otras medidas Fíjate. que beneficien a la familia finalmente y a la Así comunidad. es. Fíjate, en el código hay una figura, por ejemplo, lo que llaman el decaimiento de la medida de coerción. ¿Qué significa? Que una persona que tiene más de 2 años presa y que no tenga, no tenga una sentencia en su contra, o sea, que haya sido juzgado, debe seguir siendo juzgado en libertad, porque bueno, es un lapso sumamente amplio que pone el Estado para que juzgue a una persona, pero ese artículo no ha sido respetado. Ese artículo fue relajado a través de diferentes interpretaciones y hoy la persona puede durar 4, 5, 6, hemos encontrado hasta 7 años preso una persona sin tener una sentencia definitiva, Yo he ¿no? visto casos y he llamado la atención sobre esos casos y he pedido apoyo en esos casos de personas que incluso lo que les correspondía como condena eran 3 años, por decir un número dentro de la dosimetría que le aplicaba el delito, pero llevan 6 y 7 años privados de libertad, o sea, O 2 sea, veces y 3 veces. tenemos ahí una cantidad, repito, remiendos que se le han hecho al código. Uno de ellos fue sacar la participación popular de los juicios, porque hubo un momento que se constituyó un tribunal con jurados, que eran 11 jurados, personas ciudadanos que acompañaban y debían colegiar la decisión con el juez. Luego se quitan y se quedan a 2 escabinos. El juez tenía un tribunal con un colegiado en el cual estaba el juez y 2 personas, 2 ciudadanos comunes, y tenía que haber acuerdo entre 2 de los 3 para que se tomara la decisión, ¿no? Eso se fue quitando porque, bueno, parecía que era infuncional, porque la persona no iba, pero era en definitiva el Estado o el sistema de justicia que no daba las garantías ni los tiempos para que las personas participaran. Pero eso era una idea novedosa que fue sacada de esto, ¿no? Porque es más difícil de repente decir corromper a uno que corromper a 3, y aquellos son ciudadanos pues, que es más difícil llegarle que a una persona que no tiene el acceso a esas personas que además son ciudadanos comunes, ¿no? Entonces hay cosas en el código que hay que revisar. Yo pienso que hay que repensar un código nuevo, hay que buscar las academias, hay que buscar las universidades, hay que buscar a los privados de libertad. Yo siempre digo, eso saben más de derecho que los propios abogados. Una persona que esté penada estudia el código, ve y conoce la experiencia porque conoció el sistema por dentro, escucharlos a ellos y sobre eso construir una propuesta de un código nuevo que permita que la justicia se expedita, que se corrijan una cantidad de vicios que hay en el proceso, que no se relajen los lapsos, que es lo que está pasando en este momento, y que eso va en detrimento sobre todo de los pobres, porque los pobres son los que, a esos casos así generalmente que tú ves que la justicia les cae con todo el peso y no hay manera de resarcirlo, son pobres. Entonces, en eso estamos trabajando, se está recodificando también el Código Penal, están trabajando en una comisión que preside la Cámara Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea, que está recodificando, está recogiendo una cantidad de normas penales especiales que existen y llevándolas al Código Penal. Porque nos encontramos, por ejemplo, es muy frecuente ver que un delito, una mula de droga, alguien que estaba llevando droga en su estómago, que se estaba trasladando, tiene una pena de 17 años y un homicida tiene una pena de 10 años. Entonces, hay delitos que, bueno, dicen que la droga es pluriofensiva, pero pluriofensiva ¿a quién? ¿Quién comete el delito? ¿Ese es un narcotraficante o una mula que la agarraron para que hiciera eso, ¿no? Hay cosas que hay que revisar porque hay unas penas, la pena de secuestro es más alta que la pena del homicidio, o sea que sale el delincuente, le sale mejor matar a la persona que lo agarren con un secuestrado, ¿entiendes? Entonces, la creación de diferentes normas penales especiales, como por ejemplo la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que prevé el tráfico de material estratégico como un delito transnacional y que aquí agarran a un PLL con una carretilla de chatarra y lo meten como tráfico de material estratégico. Cosas que hay que revisar, que hay que delimitar bien cuál es el alcance de estos delitos. La Asociación para Delinquir, que está en esa misma ley también,
que es un delito que habla, bueno, cuando dos o más personas se organicen, pero cuando se habla de eso son redes, delitos transnacionales, trata de personas, narcotráfico, legitimación de capitales. Entonces agarran a dos muchachos robándose un teléfono y para que les dé la pena privativa de libertad les meten robo y asociación para delinquir. Y son cosas que uno a veces dice, yo prefiero pensar que estos fiscales que acusan de esta manera No conocen el derecho. no conocen el derecho o que es una acusación maliciosa, pero vamos a darle la presunción de la buena fe. Pero en definitiva, en algunas regiones, fíjate que nos hemos dado cuenta de eso en esto, ¿no? Que hay En algunas regiones, así yo me tocó la región andina en una primera etapa y de verdad que puedo decir que no se ven tanto esto que nosotros llamamos locuras, a diferencia de lo que vi aquí en Zona 7, una cantidad de muchachos de lo que llaman sembrados por diferentes cuerpos policiales, porque le pidieron $500, le pidieron $700, no tenían, les metieron unas cabillas, le metieron unos cardanes y bueno, tráfico de material estratégico y estén presos, año y medio presos. Y eso nos conseguimos en todos lados. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran trabajo cuando hablamos en estas reuniones y empezamos a tocar todos estos puntos, que esto es algo minúsculo lo que hemos podido decir en estos minutos de lo que realmente representa el problema que hay quienes dicen de nuestros jefes políticos, esto es un cáncer que está carcomiendo la revolución y la sociedad. Entonces, es un problema multiforme que hay que atacarlo de muchas maneras. Hay que revisar desde los cuerpos policiales, todo el sistema de justicia, hasta el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y bueno, el Ministerio de Interior y Justicia. Una cantidad de personas que tienen una pequeña responsabilidad, pero que en definitiva esto se ha venido convirtiendo en una bola de nieve que nos iba a explotar en la cara si el presidente no tomaba esa decisión. Pero por bendición de este proceso revolucionario se han tomado las medidas correspondientes. De todas maneras, en cualquier sistema de justicia debe haber una transformación cada cierto tiempo para adecuar el sistema a la realidad. Así como cada cierto tiempo debe haber una revisión de las leyes, de los marcos normativos, porque las realidades están avanzando de una forma tan acelerada que las normas se quedan obsoletas y no responden a las necesidades sociales de un país. Entonces, digamos que correspondía en este momento, independientemente de algunos vicios que se han encontrado que son muy importantes, pero muy importantes resolver, había que, de todas maneras, hacer un avance dentro del sistema, porque tenemos que pensar en la norma penal y cualquier otra norma en función de la sociedad que queremos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad que rehabilite, que integre, que permita el perdón, que permita el resarcimiento, o una sociedad solamente que castigue cruelmente a quien ha cometido un error. No, hay diferentes, por supuesto, diferentes delitos. Los delitos más importantes van a ser, efectivamente, deben ser castigados con todo el peso de la ley porque ofenden a toda la nación. Así es. Nosotros, Julio, nos tenemos que retirar, pero antes de despedirnos, gracias por acompañarnos, gracias por tu reflexión. Este es un tema que da para mucho porque el tema de la Constitución, del desarrollo legislativo, de cómo se está avanzando en la Asamblea Nacional, es de interés de toda la nación y además los venezolanos y las venezolanas estamos acostumbrados a conocer cómo vamos avanzando en nuestras normas constitucionales, en nuestras normas legales, cómo se van interpretando, qué cosa nueva hay. O sea, el venezolano se apropió del conocimiento jurídico. Es una trayectoria, además, lograda por el comandante Hugo Chávez, que sigue el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros tenemos la obligación de ser comunicadores de estos temas para que estemos todos bien informados y cada quien saque las conclusiones, los análisis para el debate que les parezca que debe sacar. Pero hoy, como queremos hacer justicia, aprovechando tu presencia, Julio, nosotros estamos recordando el septiembre de Allende, el septiembre en que cruelmente se dio un golpe de Estado en Chile contra el presidente Allende y contra la revolución, que tenía un sueño en Chile. Y particularmente hoy hago un pequeño homenaje contigo presente al cantautor Víctor Jara, que fue cruelmente asesinado por estos fascistas, porque una forma de hacer justicia es no olvidar. Y no olvidar pasa porque cada momento en que conmemoremos o traigamos a la memoria a alguno de nuestros mártires sea un momento para hacer un homenaje y para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos no olviden de dónde venimos y hacia dónde no queremos volver. Víctor Jara fue perseguido por cantarle a la vida, cantarle a la emancipación de los pueblos, cantarle a la justicia, y fue llevado como si se tratase pues de un acto medieval.
fue llevado al estadio de Chile y fue allí, además de masacrado, fue llevado para cortarle las manos y decirle: ahora vamos a ver cómo tocas guitarra. Fue uno de los actos más crueles que conocimos de lo ocurrido en el funesto septiembre contra Allende. Nos vamos a despedir, un segundo para tu despedida, y nos despedimos con una canción de Víctor Jara en su honor, en honor del pueblo chileno, del pueblo exiliado, del pueblo que sueña en Chile, con una Chile realmente revolucionaria. Bueno, Olga, gracias por este espacio y como tú lo decías, no hay momentos políticos y este momento pareciera, así como lo fue en el 98 cuando sale aquel COP y la reforma y aquella LOPNA, leyes que de alguna manera modificaron la justicia, hoy pareciera que estamos ante eso, un nuevo momento político, una nueva era en lo político. El presidente ha logrado tomar las riendas definitivas del país. Nosotros de la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, estamos haciendo grandes transformaciones y pareciera que es el momento de ponerle el cascabel al gato y de asumir definitivamente una justicia popular, una justicia revolucionaria y que sea cercana a la gente, que se garantice la tutela judicial efectiva a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, y que no se vea como un problema tener que ir a un tribunal, sino más bien, bueno, alguna situación. Como una solución siempre. Una solución. En definitiva, eso debe ser la justicia. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa.